Mateo, también conocido como Leví, es una de las figuras más destacadas del Nuevo Testamento y uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesús. Antes de su llamado, Mateo trabajaba como recaudador de impuestos, una profesión despreciada por muchos. Sin embargo, su encuentro con Jesús transformó su vida, llevándolo a dejar todo para seguir al Maestro. En este video, exploraremos la vida y el legado del apóstol Mateo, desde su llamado inesperado hasta su contribución significativa al Evangelio. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo Mateo, con su historia de redención y su testimonio, continúa inspirando a creyentes en todo el mundo. Mateo vivió en un tiempo de dominación romana en Judea. El Imperio Romano había extendido su control sobre gran parte del mundo conocido, incluida la región de Palestina. La presencia romana en Judea estaba marcada por la imposición de impuestos pesados y el mantenimiento del orden mediante la fuerza militar. Los judíos, sometidos a esta ocupación, experimentaban una gran opresión y resentimiento hacia los romanos. La vida cotidiana en Judea estaba profundamente influenciada por las leyes y tradiciones religiosas judías. El Templo de Jerusalén era el centro espiritual y cultural, y los fariseos y saduceos eran las principales autoridades religiosas. Sin embargo, la ocupación romana y la colaboración de ciertos sectores de la sociedad judía con los romanos provocaban tensiones internas y conflictos sociales. Mateo, también conocido como Leví, trabajaba como recaudador de impuestos en Capernaum, una ciudad a orillas del mar de Galilea. Los recaudadores de impuestos eran empleados del gobierno romano o contratistas privados que recolectaban tributos y tarifas. A menudo se enriquecían a costa de sus compatriotas, cobrando más de lo debido y quedándose con una parte del excedente. Para los judíos, los recaudadores de impuestos eran vistos como colaboradores del enemigo romano. Se les consideraba traidores y pecadores, socialmente marginados y excluidos de la vida religiosa y comunitaria. La asociación con los romanos y el enriquecimiento a expensas de sus compatriotas hacía que los recaudadores de impuestos fueran despreciados y odiados. Los recaudadores de impuestos desempeñaban un papel crucial en la administración romana, asegurando que los tributos llegaran a las arcas imperiales. Sin embargo, su trabajo los colocaba en una posición difícil. Aunque eran necesarios para el funcionamiento del sistema fiscal romano, su relación con los ocupantes y su reputación de corrupción los hacía blanco de resentimiento popular. La sociedad judía de la época valoraba profundamente la pureza religiosa y el cumplimiento de la ley de Moisés. Los recaudadores de impuestos, considerados impuros y pecadores, eran excluidos de la comunidad religiosa. No se les permitía participar en las sinagogas y eran tratados como parias sociales. Esta marginación exacerbaba la percepción de injusticia y corrupción que rodeaba a su profesión. La vida de Mateo, antes de su encuentro con Jesús, refleja la tensión entre la opresión política y la pureza religiosa en la Judea del primer siglo. Su trabajo como recaudador de impuestos lo colocaba en una posición de conflicto constante con sus compatriotas, quienes veían en él a un traidor. Mateo estaba sentado en su puesto de recaudación de impuestos en Capernaum. Como era su rutina diaria, Mateo registraba las contribuciones de los comerciantes y ciudadanos que pasaban por la concurrida ciudad. Aunque estaba ocupado con sus tareas, no podía evitar escuchar las conversaciones y rumores sobre Jesús, un maestro y sanador que había comenzado a ganar fama en toda Galilea. Jesús, acompañado por sus discípulos, caminaba por Capernaum cuando vio a Mateo en su puesto. Este encuentro fue significativo no solo por la persona de Mateo, sino también por lo que representaba. Jesús, conocido por su compasión y su misión de redimir a los marginados, se dirigió directamente a Mateo, una figura despreciada en la sociedad judía. En Mateo 9:9 se narra: y al pasar Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Esta invitación, aunque simple, estaba cargada de poder y significado.
Jesús no ofreció largas explicaciones ni requerimientos complejos. Su llamado era directo y claro. Las palabras «sígueme» implicaban un cambio radical en la vida de Mateo, una oportunidad para dejar atrás su antigua vida y comenzar una nueva jornada como discípulo de Jesús. Para Mateo, estas palabras resonaron profundamente. A pesar de su riqueza y posición, Mateo había sentido el vacío de la exclusión social y la condena moral. La invitación de Jesús ofrecía no solo un nuevo propósito, sino también una aceptación que Mateo había anhelado. Sin vacilar, Mateo se levantó, dejó todo atrás y siguió a Jesús. Este acto de obediencia inmediata fue notable, considerando la estabilidad y las ganancias que su trabajo le proporcionaban. Mateo dejó atrás su puesto de recaudación de impuestos, su riqueza y su antigua identidad, para seguir a un maestro que prometía una vida de servicio y transformación. La decisión de Mateo de seguir a Jesús es un testimonio del poder del llamado divino y de la disposición de Mateo para responder con fe. Su acción reflejaba un profundo deseo de cambio y una apertura a la gracia que Jesús ofrecía. En ese momento, Mateo comenzó una nueva vida como discípulo, comprometido a aprender de Jesús y a participar en su misión de predicar el reino de Dios. El llamado de Jesús a Mateo es un ejemplo claro de la inclusión y redención que caracteriza el ministerio de Jesús. A través de este acto, Jesús demostró que su mensaje y su misión eran para todos, incluidos aquellos considerados pecadores y marginados por la sociedad. Mateo, a través de su respuesta, nos muestra que la transformación y la renovación son posibles cuando se responde al llamado de Jesús con fe y obediencia. Después de dejar su puesto de recaudación de impuestos, Mateo experimentó una transformación radical. De ser un recaudador de impuestos, despreciado y marginado, Mateo se convirtió en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Esta transformación fue más que un cambio de ocupación. Fue una renovación espiritual y personal. Mateo, quien había sido visto como un pecador, ahora era un discípulo de uno de los rabinos más influyentes y compasivos de su tiempo. La transformación de Mateo es un testimonio del poder del llamado de Jesús. La aceptación y el amor de Jesús ofrecieron a Mateo una nueva identidad y un propósito. Como discípulo, Mateo dejó atrás su vida anterior y se embarcó en una jornada de aprendizaje, servicio y crecimiento espiritual. Mateo tuvo el privilegio de escuchar las enseñanzas de Jesús de primera mano. Presenció milagros, escuchó parábolas y fue testigo de la compasión de Jesús por los marginados y pecadores. Mateo, junto con los otros discípulos, vio a Jesús sanar a los enfermos, alimentar a multitudes y desafiar a las autoridades religiosas con su mensaje de amor y justicia. Una de las enseñanzas más significativas que Mateo presenció fue el Sermón del Monte, donde Jesús presentó las bienaventuranzas y enseñó sobre la verdadera naturaleza del reino de Dios. Estas enseñanzas impactaron profundamente a Mateo y formaron la base de su comprensión del mensaje de Jesús. Jesús eligió a Mateo como uno de sus 12 apóstoles. Esta elección subrayaba el mensaje de Jesús de que el reino de Dios estaba abierto para todos, incluso para aquellos que eran considerados pecadores. Mateo, quien había sido un paria social, ahora formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, participando activamente en su ministerio. La inclusión de Mateo entre los apóstoles también mostró la diversidad del grupo que Jesús eligió para seguirlo. Los discípulos provenían de diferentes antecedentes y ocupaciones, reflejando la universalidad del mensaje de Jesús. Mateo, con su experiencia como recaudador de impuestos, aportaba una perspectiva única al grupo, enriqueciendo su dinámica y su capacidad para alcanzar a diferentes segmentos de la sociedad. En Marcos 2:15 se narra: «Y le siguió mucha gente, y le ofreció a él una comida en su casa, y muchos publicanos y pecadores estaban sentados juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos, y le habían seguido». Después de su llamado por Jesús, Mateo decidió organizar un banquete en su casa. Este evento no fue simplemente una reunión social, sino una manifestación del nuevo camino que Mateo había emprendido.
Al abrir su casa y ofrecer una comida, Mateo demostraba hospitalidad y agradecimiento por la gracia que había recibido de Jesús. También era una oportunidad para compartir su transformación con sus antiguos compañeros y con aquellos que aún eran marginados por la sociedad. El banquete organizado por Mateo atrajo a muchos de sus antiguos colegas, otros recaudadores de impuestos y personas consideradas pecadoras. Para ellos, la invitación de Mateo era una rara oportunidad de ser aceptados y bienvenidos, en lugar de ser juzgados y rechazados. La presencia de Jesús en este banquete subrayaba su misión de buscar y salvar a los perdidos, demostrando que su mensaje de redención estaba destinado a todos, independientemente de su pasado. La presencia de Jesús en el banquete no pasó desapercibida para los fariseos, quienes eran los líderes religiosos y guardianes de la ley en la sociedad judía. Ellos criticaron a Jesús por asociarse con personas consideradas impuras y pecadoras. En su visión legalista, compartir una mesa con recaudadores de impuestos y pecadores era una contaminación ritual y una violación de las normas de pureza. Los fariseos cuestionaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La crítica de los fariseos reflejaba su falta de comprensión del verdadero propósito del ministerio de Jesús y su enfoque en la misericordia y la redención en lugar de la condena. Jesús, al escuchar la crítica de los fariseos, respondió con una declaración poderosa que encapsulaba su misión: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta respuesta subrayó que el propósito de Jesús era ofrecer redención y sanación a aquellos que más la necesitaban. Jesús utilizó una metáfora médica para ilustrar su punto. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esta comparación destacaba que su misión era alcanzar a aquellos que estaban espiritualmente enfermos y necesitaban la gracia de Dios. Mateo fue testigo de muchos de los milagros de Jesús, incluyendo la sanación de enfermos, la expulsión de demonios y la alimentación de multitudes. Estos milagros no solo fortalecieron su fe, sino que también le dieron un profundo entendimiento de la compasión y el poder de Jesús. Mateo, al igual que los otros discípulos, fue capacitado por Jesús para realizar milagros y predicar en su nombre, llevando esperanza y sanación a las personas. Después de su llamado, Mateo se convirtió en un discípulo activo y comprometido en el ministerio de Jesús. Junto con los otros apóstoles, Mateo acompañaba a Jesús en sus viajes por Galilea, Judea y otras regiones, predicando el evangelio del reino de Dios. Mateo tuvo el privilegio de ser testigo de muchos de los milagros de Jesús, desde la curación de los enfermos hasta la resurrección de los muertos. Estos milagros no solo confirmaban la autoridad divina de Jesús, sino que también mostraban el amor y la compasión de Dios por la humanidad. Mateo participó activamente en la difusión del mensaje de Jesús. A medida que escuchaba y observaba a Jesús, Mateo internalizaba las enseñanzas y principios del reino de Dios. Su conocimiento y experiencia como recaudador de impuestos le proporcionaron habilidades organizativas y de gestión que fueron valiosas para el grupo de discípulos. Jesús envió a sus discípulos en varias misiones para predicar y sanar en su nombre. En una ocasión, Jesús envió a los 12 apóstoles de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos y la autoridad para sanar enfermedades. Mateo, como uno de los 12, fue enviado en estas misiones proclamando el reino de Dios y llevando esperanza a las personas necesitadas. Durante estas misiones, los apóstoles predicaban el arrepentimiento, expulsaban demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, sanándolos. Estas actividades demostraban el poder del reino de Dios y la autoridad conferida a los apóstoles por Jesús. Mateo, junto con los otros discípulos, experimentó de primera mano el poder transformador del Evangelio y la alegría de ver a las personas liberadas y sanadas. La colaboración y unidad entre los apóstoles fueron cruciales para el éxito del ministerio de Jesús. Mateo, junto con los otros discípulos, trabajaba en armonía para expandir el reino de Dios
y difundir el mensaje de Jesús. Esta cooperación era esencial, ya que el ministerio de Jesús abarcaba una amplia gama de actividades, desde la enseñanza y la predicación hasta la realización de milagros y la administración de recursos. La diversidad de antecedentes y habilidades entre los discípulos enriquecía su trabajo conjunto. Mateo con su experiencia administrativa, Pedro con su liderazgo natural y Juan con su sensibilidad espiritual, todos contribuían de maneras únicas al ministerio colectivo. Esta sinergia reflejaba el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel importante y complementario. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Mateo, fiel a este mandato, viajó para compartir el mensaje de Cristo. La predicación del Evangelio en tierras paganas no fue fácil. Mateo, como muchos otros apóstoles, enfrentó persecuciones y resistencia por parte de autoridades religiosas y políticas que veían el cristianismo como una amenaza. En Mateo 10:22 se narra: «Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo». La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Mateo. Sin embargo, la tradición cristiana y las fuentes históricas sugieren que Mateo murió como mártir debido a su fe y su compromiso con la difusión del Evangelio. La tradición sostiene que Mateo predicó el Evangelio en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, y que su ministerio enfrentó una fuerte oposición. Aunque las fuentes varían en detalles, la mayoría de las tradiciones coinciden en que Mateo sufrió el martirio debido a su predicación. Una de las tradiciones más antiguas sugiere que Mateo fue asesinado en Etiopía mientras realizaba su misión. Se dice que fue muerto con una espada o un hacha por orden de un rey local, quien se enfureció por el éxito de Mateo en convertir a su familia y a muchos de sus súbditos al cristianismo. El Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento y se le atribuye tradicionalmente a Mateo, también conocido como Leví, el recaudador de impuestos convertido en discípulo de Jesús. Mateo escribió su evangelio principalmente para una audiencia judía, con el objetivo de demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Su familiaridad con las Escrituras y su experiencia personal con Jesús le dieron una perspectiva única que plasmó en su relato. El Evangelio de Mateo se distingue por varias características únicas. En primer lugar, Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. A lo largo de su Evangelio, Mateo cita numerosas profecías para mostrar cómo Jesús cumple las promesas hechas a Israel. Esta conexión con el Antiguo Testamento era crucial para su audiencia judía, que esperaba al Mesías prometido. Además, el Evangelio de Mateo contiene 5 grandes discursos de Jesús, estructurados de manera similar a los 5 libros de la Torá. Estos discursos incluyen el Sermón del Monte, Mateo 5:7, las instrucciones a los discípulos, Mateo 10, las parábolas del reino, Mateo 13, el discurso sobre la comunidad cristiana, Mateo 18, y el discurso sobre el fin de los tiempos, Mateo 24-25. Esta estructura subraya la enseñanza de Jesús como una nueva Torá para su comunidad de seguidores. La narrativa del Evangelio de Mateo comienza con la genealogía y el nacimiento de Jesús, destacando su linaje davídico y su cumplimiento de las profecías mesiánicas. Mateo describe el ministerio de Jesús en Galilea, sus milagros, la selección de los 12 discípulos y sus enseñanzas. La pasión y resurrección de Jesús ocupan un lugar central en el Evangelio. Mateo narra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la última cena, su arresto, juicio, crucifixión y resurrección. La narrativa culmina con la Gran Comisión, donde Jesús instruye a sus discípulos a ir y a ser discípulos de todas las naciones. El Evangelio de Mateo fue uno de los textos más influyentes y ampliamente utilizados en la iglesia primitiva. Debido a su énfasis en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento,
se convirtió en una herramienta valiosa para los primeros cristianos, especialmente aquellos de origen judío, que buscaban comprender y explicar cómo Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Los primeros cristianos copiaron y distribuyeron ampliamente el Evangelio de Mateo. Su estructura clara y sus enseñanzas detalladas lo hicieron ideal para la enseñanza y la instrucción de nuevos creyentes. Además, las iglesias primitivas usaban el Evangelio en la liturgia y la predicación, asegurando que las enseñanzas de Jesús se mantuvieran en el centro de la vida cristiana. El Evangelio de Mateo ha tenido una profunda influencia en la teología cristiana a lo largo de los siglos. Uno de los aspectos más significativos es su presentación de Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. Esta perspectiva ayudó a la iglesia primitiva a reconciliar la tradición judía con la revelación cristiana, mostrando la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo también enfatiza la ética del reino de Dios, particularmente en el Sermón del Monte, donde Jesús establece un estándar de vida basado en la justicia, la misericordia y la pureza de corazón. Estas enseñanzas han sido fundamentales para la ética cristiana y han influido en numerosas tradiciones teológicas y movimientos reformadores a lo largo de la historia. Mateo es recordado como uno de los 12 apóstoles de Jesús y como el autor del primer evangelio en el Nuevo Testamento. Su historia de transformación, de recaudador de impuestos despreciado a discípulo fiel, ha sido una fuente de inspiración para los cristianos a lo largo de los siglos. La tradición cristiana ha honrado a Mateo no solo por su vida y ministerio, sino también por su contribución fundamental a la documentación de la vida y las enseñanzas de Jesús. En las primeras comunidades cristianas, el Evangelio de Mateo fue ampliamente leído y venerado. Los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría y Orígenes, citaron frecuentemente el Evangelio de Mateo en sus escritos, subrayando su importancia teológica y doctrinal. La vida de Mateo y su obra literaria se convirtieron en modelos de fe y dedicación para generaciones de cristianos. Mateo ha sido representado en innumerables obras de arte y literatura a lo largo de la historia. En el arte cristiano es común ver a Mateo representado con un libro o pergamino, simbolizando su autoría del Evangelio. A menudo se le muestra con un ángel o un hombre alado, uno de los 4 seres vivientes que representan a los evangelistas, según la visión del profeta Ezequiel y el libro del Apocalipsis. La vida y el legado de Mateo también han inspirado a numerosos escritores y poetas. Su historia de redención y su compromiso con la difusión del mensaje de Jesús han sido temas recurrentes en la literatura cristiana. Las historias de los apóstoles, incluidas las de Mateo, han sido utilizadas para enseñar y motivar a los creyentes a seguir el ejemplo de los primeros discípulos. Redención y transformación. Mateo es un poderoso ejemplo de cómo la gracia de Dios puede transformar a cualquiera. Su vida muestra que nadie está fuera del alcance del amor y la redención de Dios. Compromiso y servicio. Después de su llamado, Mateo se dedicó por completo a seguir a Jesús y a servir en su ministerio. Su compromiso es un ejemplo para todos los cristianos de la importancia de dedicarse plenamente a la misión de Cristo. A través de su evangelio, Mateo subraya que el mensaje de Jesús es inclusivo y está destinado a todos, especialmente a aquellos marginados por la sociedad. Su vida y su obra nos recuerdan la importancia de alcanzar a todos con el amor de Dios. La autoría del Evangelio de Mateo demuestra el poder del testimonio escrito. Su Evangelio ha sido una fuente de enseñanza y edificación para la Iglesia durante casi 2000 años, mostrando cómo el testimonio personal puede tener un impacto duradero. La vida y el legado de Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesús y autor del primer Evangelio del Nuevo Testamento, nos ofrecen profundas lecciones sobre la redención, el servicio y la misión cristiana. Su historia es una prueba poderosa de cómo la gracia de Dios puede transformar incluso a los más marginados y despreciados en instrumentos clave para su propósito divino. El Evangelio de Mateo subraya el mensaje inclusivo de Jesús.
Al documentar las enseñanzas y la vida de Jesús, Mateo destaca cómo Jesús buscó a los marginados, los pecadores y aquellos considerados impuros por la sociedad. El banquete en casa de Mateo, donde Jesús comió con recaudadores de impuestos y pecadores, es un símbolo poderoso de esta inclusión. Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, y Mateo, como autor del Evangelio, nos recuerda que el mensaje del reino de Dios es para todos. Esta lección nos desafía a ser inclusivos en nuestro propio ministerio, extendiendo el amor y la gracia de Dios a todos, sin importar su pasado o su posición social. La autoría del Evangelio de Mateo muestra el impacto duradero que puede tener un testimonio escrito. A través de su Evangelio, Mateo no solo compartió las enseñanzas y la vida de Jesús, sino que también proporcionó una guía para la vida cristiana. Su énfasis en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la ética del reino y la Gran Comisión ha influido profundamente en la teología cristiana y en la misión de la Iglesia a lo largo de los siglos. El Evangelio de Mateo sigue siendo una fuente vital de enseñanza y edificación, mostrando cómo un testimonio personal puede cambiar vidas y construir la Iglesia. En Mateo 28, 19, 20 se narra: «Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Este versículo, conocido como la Gran Comisión, encapsula la misión y el legado de Mateo, llamándonos a todos a participar en la difusión del Evangelio y la enseñanza de las verdades de Jesús. La vida y el legado de Mateo son un recordatorio poderoso de la transformación que es posible a través de la gracia de Dios. Nos desafían a responder al llamado de Jesús con fe y obediencia, a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y a compartir el mensaje de amor y redención con el mundo. La historia de Mateo nos invita a ver más allá de las apariencias y a reconocer el potencial divino en cada persona, recordándonos que en el reino de Dios todos somos bienvenidos y todos tenemos un propósito. Al reflexionar sobre la vida de Mateo, somos inspirados a seguir su ejemplo de compromiso, servicio y testimonio fiel, confiando en la promesa de Jesús de estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.